Bendiga esta tarde. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a estar. Ahora vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así también en el cielo, en la tierra. Venga tu justicia, así como el cielo, en la tierra. Haz tu voluntad, así como el cielo, en la tierra. Danos pan de cada día hoy. Perdona todas nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos de toda mal, de toda tentación. Tuyo es el poder, la gloria, el reino y la majestad. Derrama, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, tu conocimiento y la revelación de tu palabra, Señor, esta tarde. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumina y nos revele tu palabra. Y también, Señor, muchos hermanos que van a escuchar a través de Facebook sean tocados sus corazones, abiertos el entendimiento, revelación de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Ilumina sus caminos a cada uno de mis hermanos. Dale fuerza, dale fortaleza, dale sabiduría y dale conocimiento, Señor, de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir, hermanos. Mira los pies. Nuestra pie es lo que corre a hacer lo malo. Amén. Nuestra pie. Si nuestra pie no va, no cometemos mal. Amén. Si tu pie corre, ¿a dónde va? ¿A dónde? Todo. Por eso tus pies corren al mal. Apresurándose para derramar sangre inocente. Pensamiento de iniquidad, destrucción, quebrantamiento en sus caminos. Mira, del hombre, he visto, hace años estaba niño, pastores, dicen que estos pastores eran tremendamente usados, pero dice que uno de sus sobrinos sale del colegio, su papá estaba amagando lo que se habían tomado, dice, y vienen a sus tíos, tío, mi papá está matando, dice que pastores tienen de pelear con su padre. Mira, ¿por qué no fue a una o dos personas con su Biblia y en paz? Amén. Dice que ahí hasta el mudo, dice que están peleando, habló hasta mudo. Así estaba contando. Dice, del pueblo salieron, que llegó el mudo bien ensangrentado. Ahí están peleando con palos, dice todos. Y a la noche aparecieron pastores, cabeza rota. Mira, hermano. Dice que nosotros, por eso es que se apresuran para derramar sangre inocente en tus pies. Amén, hermano. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo caminamos. ¿Por qué? La palabra es de lámpara en los pies, es tu palabra. ¿Por qué estos hermanos o pastores que era lámpara de Dios, era la palabra? ¿Por qué Corrió tomó otro camino para la violencia? Amén, hermanos. Amén. Mira, puedes tomar otro camino para que gritas a la esposa, a los hijos. Amén. Otro camino. Que la lámpara de pies es tu palabra, que Dios te va a llevar a la senda de justicia. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que caminamos, Señor. Amén. Lo que caminamos. Por eso dice, se apresuran a correr al mal.
Acá está hablando del profeta Isaías. Dice que podemos correr. Muchas veces pasa eso. Amén. Amén. Porque somos hijos de luz. Amén, hermanos. Amén. En el camino, usted tiene que ser hijo de luz. Amén. Amén. Derramar sangre inocente. Gente, mayoría, que derrama sangre, tiene consecuencias. Amén, hermano. Tiene consecuencias como. Mira, había en mi pueblo un alcalde, un candidato le había matado a otro candidato. ¿Sabía quién que la mataba? Pasó 15, no sé tantos años. Esa gente dice que quien que la ha matado, la ha matado. Él le había pagado a la otra gente porque mata, porque su amiga era tal, más pagada tanta plata, le dice. Y yo la otra vez yo te doy al doble, anda. Le pagó tuyo para que le mata. A él mismo. Amén, hermano. Por eso es que tiene consecuencias. Pero esa sangre clama a Dios justicia. Tarde o temprano, ese Dios del cielo hace justicia. Amén. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pensamiento de iniquidad. ¿Iniquidad qué trae? La destrucción. Amén, hermano. Amén. Destrucción. ¿Cómo es la destrucción? ¿Por qué trae destrucción? Porque la iniquidad es la ADN de Satanás, la naturaleza satánica. Amén. Por eso es que con esa naturaleza, gente se convierte lleno de amargura, de resentimiento, de dolor, de contienda, de pleito, de celo, de ira. ¿Tú viste en el camino? Personas están tranquilos. Se transforma. Parece endemoniado. ¿Has visto? Sí. ¿Has visto en el camino? Se transforma. Porque todo su pensamiento estaba en la iniquidad. Amén. Amén. Destrucción matrimonial, destrucción de una empresa, destrucción de una nación, destrucción de los hijos. Dice que todo pensamiento, hermano. El diablo le echa culpa. Amén. No eches culpa al diablo. Amén, hermano. Amén. Nuestra voluntad no la tiene Dios, mucho menos diablo. Sino nosotros somos responsables de nuestra voluntad, de nuestros hechos. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Dice que el diablo, muchos cristianos, diablo tiene culpa, diablo la ha hecho seguro. Diablo no. Sino es que qué pensamiento tienes. Amén. Amén. ¿Qué pensamiento tienes en tu matrimonio con tus hijos? ¿Qué pensamiento tienes en el trabajo? ¿Qué pensamiento tienes? Pensamiento de robar, de mentir, todo a traer destrucción, quebrantamiento. Amén. Amén. Pero Satanás no ataca el pensamiento, ¿no? Es que es la naturaleza satánica. En la casa. Satanás ataca a su territorio. En el reino de Dios no. Sino muchos cristianos nos ha hecho creer que Dios no puede atacar nuestro pensamiento, no. Léeme Isaías Salmo 125, versículo 5, 3. 125. Salmo 125, versículo 3. ¿Quién es el responsable? No sea que tú, los justos, extiende su mano, dice 125. 3. 3. Léelo bien, Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no
No sea que extiendan los justos humanos a la iniquidad. No reposará, dice, la ADN de Satanás, la naturaleza pecaminosa, la maldad. Amén. Amén. A los justos. No sea que ellos mismos usen su voluntad para extender a hacer lo malo, a la iniquidad, a la rebelión, al pecado. Dice uno, tu voluntad no la tiene Dios, mucho menos diablo. Sino somos responsables de nuestra voluntad. Amén. ¿Cuánto era el 95? No, 125.3. ¿Tiene 5 o un versículo? Mira, hermano, esto es lo que concuerda. No dice diablo. Amén. Amén. No dice diablo. No, diablo. Diablo es alera, cuando le echas culpa, lo estoy haciendo, diciendo. Pero no, tienes que saber controlar tu voluntad. A Jesús le ha dicho. Mateo capítulo 4, tú lees la tentación de Jesús. Jesús le echó voluntad, le contestó por la palabra. Amén, hermano. Dice que Jesús, sus pensamientos, que el diablo les hablaba, que eres hijo de Dios, cómete estas piedras que se convierten en pan. Jesús le dijo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús que le dijo, escrito está, no solo de pan y gracia, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiendes? Amén. Porque su voluntad estaba en el Padre. Él tenía su voluntad control. Tampoco padre y tampoco diablo, porque él tenía su propia voluntad. Amén. Por eso yo escucho a muchos pastores, hermanos, que el diablo seguro. Amén. Por eso dice su pensamiento, el pensamiento de iniquidad, destrucción, sus ideas. Amén, hermano. Y la oración que nos enseña Cristo dice, y líbranos de la tentación. ¿A qué se está refiriendo? Dice que está hablando, líbranos de hacer lo malo. Dice que el ADN es la carretera del diablo. El diablo te ponga pensamiento de destrucción, todo. ¿Entiendes? Es la naturaleza. Entonces, decía Jesús, líbrame de Satanás. Claro. Dice que todo malo es que el Satanás no te va a arrastrar. La iniquidad es una carretera. El diablo porque entra y intenta. Y a personas que tienen una iniquidad de adulterio, no se ha arrepentido, el diablo entra por ahí y le tenta el adulterio. ¿Entiendes? Iniquidad de robo igualito. Es que ya está robado, es una carretera, diablo dentro, se la arresta. Igualito la que está en las pandillas, todo, es que es su territorio. Entonces, mientras no hay libertad de iniquidad, siempre el diablo va a dominar ese pensamiento. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, el regalo con el Espíritu Santo, hermano. Un día nos pasó, se cruzó en la provincia que estábamos vivos predicando. Ese hermano estaba danzando, lleno del Espíritu Santo, todo. Hace más rato empezó a echarle culpa a otra hermana, a otra mujer. Que voy a testificar, dijo, empezó a buscar a otros hermanos. Tenemos que quitarle el micrófono. Amén. ¿Por qué? Mi pensamiento yo no lo quiero entregar al diablo, quiero entregarlo a Cristo. Amén. Uso mi voluntad. Para decidir. Sí. Tu voluntad es que tú, Señor, yo te entrego mi voluntad. Es que todo pensamiento malo tiene que ser destruido para que tú decidas.
Por ejemplo, un día escuché a unos pastores decir, siempre vamos a pecar, pues en esta tierra, en el cielo ya no vamos a pecar, porque ese pensamiento está ahí. Amén, hermano. Pero cuando le preguntan a un alcohólico, ¿cómo dejaste de tomar? Dice, con fuerza de voluntad, dice, fuerza de voluntad. Pero dice que la iniquidad está permanentemente jalando al alcohólico al alcohol. Sí. La fuerza de voluntad tiene que vencer. Es que por ahí dice que la fuerza de voluntad tú entregas a Cristo y te arrepientes de esa iniquidad, de un pecado al alcohol, vences. Vence la iniquidad. Sí. Dice que otra cosa que gente está en alcohol. Y que oramos de esa iniquidad, de ese alcohol, ese pecado, va a ser destruida esa. Y ya ese de ser destruido, esa persona ya no se ha arrastrado al alcohol. ¿Entiendes? Ya no hay forma de que Satanás lo jale. No. La fuerza de la voluntad, la decisión que tenemos de decir no al mal. Sí. Por ejemplo, 13 dice, no sé, pensamiento de iniquidad. ¿Qué? Tú mismo le das. Jesús te dice. Mira, yo te voy a contarte el 2020 que me pasó. El diablo me empezó a dispararme, pero no estaba parado y no caía. De ahí donde yo estaba, llegué. Yo les daba la estrategia cómo no puede. Dice que toda la gente que no me entendía, a toda la gente les mataba. Porque no me entendían a mí. Hasta ahorita no me entienden. Caminaba a la calle. Muchos pastores les daban, les hablaban, un lado les mataban. Último nos encontramos con 3 demonios. Aquí estaba solo. No había nadie ya. Este demonio me dice, ¿sabes que vas a morir? Esta es una guerra. Que tus pulmones ya está toda bomba, todo, ya vas a morir, me dice. Mi mente, mira, mi mente. Ataca ahí. Ataca. Yo le digo, Dios me da pulmón nuevo. Le digo, mira, que todo me está diciendo, está mandando a sudarlo porque quiere que yo pierda verme, que me desespere. ¿Entiendes? Yo le digo, Dios me ha dado pulmón nuevo. Eso es tu fe. Amén. Amén. Vino, de ahí aparece su motosierra, porque su motosierra me le quería cortar. Yo tenía mi espada. Mi espada era pura candela. Ese motosierra le toca mi espada todita se le quemó. Amén. Ahora es que el diablo te va a pensar. ¿Qué pasaría que yo me iba a estar pensando que el diablo me ha dicho? Me voy a decepcionar siempre. Triste, desesperarme, afligirme. Yo le he dicho, Dios me ha dado el momento. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque mi fe estaba en esa. Ya había salido de la religión que casi me mataba. De la religión te fue muy bajito. Hermano, y cuando hablamos, por ejemplo, de esos grandes hombres, Jática, Gigi, Ávila,
Abraham, hablamos de ellos, de la otra, Catherine, por decir, ¿por qué ellos ya no eran religiosos? Es que sus fuerzas, ¿Cómo obtuvieron ellos ese nivel espiritual y esa convocatoria, se puede decir, ese poder del Espíritu Santo para poder congregar a miles de personas? dice que ellos, El mismo Josué, ¿no? Se ve Josué, ¿no? Igualito, ¿no? Tenía sin profeta, ¿no? Sin profeta, tenía una... Ellos pertenecían al reino. claro, ¿Cómo obtuvieron ellos ese, vamos a llamar, ese poder? es que ellos dicen que Dios mismo les prepara, Dios mismo levanta. ¿Entiendes? Dice que ellos también, por ejemplo, una historia estaba leyendo, era un peruano que estaba en guardería y de 15 años él levanta y sale mundialmente justo. Claro, como lo preparó a Samuel, como lo preparó a Juan antes del nacimiento, con Elizabeth y Zacarías. Sí, ¿No? Porque humanamente, si por así nosotros queremos alcanzar un nivel así como ellos, o sea, no depende de nosotros, no depende de Dios. de Dios. O sea, hagamos lo que hagamos, no vamos a llegar a tener un nivel espiritual de ellos. ¿No? Es que o Dios, puede que Dios también te levante, ¿no? Dios también te levanta. Ya estás enseñando. ¿Ah? Ya dice que la decisión está en ti. Si tú quieres, ¿verdad? También te levanta Dios. No te enseñan en que se van a hacer maravillas, si vas a llegar a donde vas a llegar. No te sé que realmente tu voluntad. La diseño de Dios, si tú no te apartas, no buscas a Dios, no. ¿Entiendes, hermano? Dice que tú dices, hasta acá 20, 30 años Dios no será, que los años se va a pasar. ¿Entiendes? Dice que yo me he determinado. Por ejemplo, gente está con dolor de hueso. Yo le hablo sus huesos ya no duelen. En el nombre de Jesús esos huesos se sanan, en el nombre de Jesús toda esa sed, toda iniquidad. Los huesos se sanan. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque yo busqué. Amén. Mi pensamiento está que Dios lo va a hacer. Yo tengo que saber que soy uno con Cristo. Primera de Corintios 6 y 17 creo que su unido con Cristo es un espíritu con Él. Tú tienes que saber eso. A ver, lee 6 y 17, primera Corintios. Primera de Corintios. Sí. Dice que tú te has unido a Cristo, el Espíritu de Cristo está en ti, tú eres uno con Él. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Dice que tú, ya. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Estás unido? ¿Cómo me uno al Señor? Que te recibe el Señor como Salvador de tu vida, y al Espíritu Santo ya adentro, ya te uniste. Dice que tú al primerito recibes su oración de salvación. Ahí que tu iniquidad, tu rebelión, tus pecados son borrados. Y el Espíritu de Cristo entra, este Espíritu son santificados. Ya te uniste. Pero el 16 dice, ¿no? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos se dan una sola carne. Sigue el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él. El 18, que es después del 17. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más de que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, unirse con el Señor, dice un espíritu es con Él, o sea, también
Hay que alejarse de la fornicación, hay que alejarse de todos, ¿no? malos caminos. No solamente decir se une con el Espíritu, bueno. Claro, O sea, hay que liberarse de todas las iniquidades. sí. Por eso estamos orando, aparte de que hemos hecho injusticias, que no hemos tolerado el pecado, todo. Amén, hermano. Dice que si cuando tú rompes tu iniquidad, tu rebelión, tienes que apartarte de cualquier pecado. Antes estamos orando de no honrar a los padres, a las madres, por faltar respeto, por no tratar con dignidad de amor. Eso es que no te dediques a Cristo. No te vas a sujetar a su palabra. Amén, hermano. Entonces, ¿de qué tienes que apartarte? 5:19 Gálatas hasta 20:21. Mira, eso, por eso es que, 19. sí, Claro, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 24 a 26. 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mira, lo que son de Cristo, dice, ¿no? ¿Eres de Cristo? Wow. Es una respuesta muy difícil de responder. Si eres de Cristo, has crucificado todo el pecado, la iniquidad, la rebelión. Porque uno puede decir que es de Cristo, pero si no cumple estos preceptos, entonces está mintiendo, ¿no? Claro, Claro, porque si nosotros somos envidiosos, somos egoístas, somos mentirosos, entonces dicen eres de Cristo, uno dice que sí, está mintiendo. Porque en el fondo, cuando dice, oye, ¿sois hijo de Dios? No, porque los hijos de Dios no pecan. ¿No? claro. Entonces cuando nos preguntan, ¿eres hijo de Dios? ¿Sabes cuándo? No. Entonces no si soy hijo del diablo. Pero Es un tema bien. Solamente hay dos cosas, ¿no? Es como dijo un pastor, o bien eres hijo de Dios, o bien eres hijo del diablo. Ajá. Si mientes, hijo del diablo, Así es. porque no vaya a intermedio del cielo. Ajá. Pero dicen los que pecan. claro. ¿No? El que miente ya es hijo del diablo. Claro, pero para convertirse en hijo de Dios se arrepienten en ese caso. Por eso, pues, lo que son de Cristo, dice, ¿no? Ujú. Ajá. Así es. Los que son de Cristo han crucificado las carnes y sus pasiones, Así es. deseos. Ajá. Mucha gente está confundiendo con el cuerpo. Ujú. Que habla del cuerpo, no está hablando de esto. De la carne no está hablando de la cuerpo. Este cuerpo que tenemos no peca. Amén, hermano. Amén. Sino en nuestra alma se llena en la iniquidad, la rebelión, el pecado, la ira, la amargura, eso. Pero el espíritu también no peca. No. El diablo no puede tocar nuestro espíritu. Pero también habla ¿Qué en... cosa? Yo no tengo muy claro, a ver si me pueden explicar. ¿Qué cosa es el alma? Alma es tu sentimiento, tu voluntad, es un aparato para que te conectes dos mundos. O sea, tu pensamiento, tus sentimientos, tus ideas, tu mente, ese es el alma. Sí, las emociones. El espíritu, El espíritu se conecta con Dios. Esa es la naturaleza de Dios, es la imagen de Dios. y el cuerpo. El cuerpo es como ropa. Entonces pues que el pueblo dice que no contaminéis el cuerpo, dice no contaminéis, dice, porque él dice el cuerpo es el templo del Espíritu Santo o dice el alma. El cuerpo. El cuerpo. Este cuerpo es lo que
contamina. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, es como esta casa. Esta casa está el Espíritu Santo. Este cuerpo Es que por eso dice, vosotros sois el templo de Dios viviente, como yo habitaré. Dice que Cristo habita en nuestro corazón. Y andaré, está andando ahí contigo. Estás unido. Pues. Segunda de Corintios 6, el versículo 16 está claro. Y seréis de Dios, ellos serán mi pueblo, dice. Corintios 6. 6 y 6. Y no sabéis que se une con una ramera. Segunda Corintios. Segunda Corintios. Esta es la palabra de Dios. Ya. Segunda Corintios 6, 16. Ya. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El 7. El 7. Es el 17. Y el 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7. El 17. No, capítulo 7. Ya, ¿qué número, qué versículo? El 1. El 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, hay contaminación del espíritu. También contaminación del espíritu. Iniquidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Por eso es que muchos no se perfeccionan la santidad, porque solamente el espíritu no se santifica. ¿Entiendes? Claro, se aleja los deseos de la carne, pero no tiene que descontaminar también el espíritu. Sí. No llegan por eso. Claro, muchos no hacen eso. Ahí habla, ¿no? Último pasaje que dice. El temor de Dios. ¿En cuál? Ahí está, en el capítulo 7. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira. Perfección de una santidad. Dios es santo, nosotros tenemos que llegar a la perfección de la santidad en el temor de Dios. Muchos hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, ha perdido el temor de Dios. Mira, por eso es que se une al Señor un espíritu con Él. Si para unirse verdaderamente tiene que dejar todo el pecado, la maldad, la iniquidad. Amén. Dice por eso, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La pregunta es, ¿eres de Cristo? ¿Realmente eres de Cristo? Dice, ¿no? Si vivimos por espíritu, andemos por espíritu. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Ah? Espíritu. Pero si eres de espíritu, también tienes que andar en espíritu. Por eso es que habla, tal que vives por espíritu, tienes que crucificar la carne con sus pasiones y deseos.
Dice que todo pecado tiene que ir a la cruz. A que vives por el Espíritu. Simplemente obedecer a Dios, ¿no? Si es de Cristo, entonces tiene que ser hijo de Dios. Claro, claro. O sea, yo creo que es la obediencia, sobre todo, ¿no? Obedecer sus mandamientos. Cuando obedeces sus mandamientos, te conviertes en hijo de Cristo, en hijo de Dios. Si es hijo, ya no puede pecar. Yo no creo que ya no puedas pecar. Puedes pecar, porque estamos en la carne. No, el hijo no puede pecar. No debería pecar. No peca. Después del hijo a su vez, esposa. Ese ya es pura ya. Porque mira, a ver, hermano, un vehículo, ¿sabe manejar? No tiene licencia. Pregunto eso. ¿Puede manejar el carro? Sacando licencia. No tiene licencia, pero sabe manejar el carro. La pregunta es, ¿puede manejar el carro? Claro, pero. Sí. Claro, puede Ya, manejar. pero ¿debe manejarlo? No. ¿Puede manejarlo? Igual, o sea, si sos de Cristo, o sea, siempre vas a estar en esta tierra, vas a pecar. El tema es que tienes que pedir perdón a Dios. Claro, mira, la Biblia habla, mira, mi pueblo sufre Por falta de conocimiento. Exacto, por eso ese es pueblo, no es hijo, ¿no? Pueblo es pueblo. Hijo ya ama al padre y es hijo de Jesucristo. Esposa es neveratura del Señor Jesucristo. El cuerpo ya, el cuerpo ya. Sin arruga, sin mancha, esposa del cielo. Novia, esposa, casi igual. Entonces yo será como pueblo. Si sigo pecando, entonces soy pueblo. Todavía no he llegado a ser hijo de Dios. Mira, gente sigue pecando sin corrección, no son hijos, sino bastardos. Hebreos capítulo 12, y versículo 8 hasta 10. Dice que cuando dice que gente sigue pecando. Hebreos 12. Sí. Capítulo 12, versículo 8 hasta 10. Ya a ver. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira, dice que gente vive siempre en su casa, no son hijos, son bastardos, porque no le corrigen. Y eso sería como que ser como pueblo de Dios. Claro. Porque el pueblo es como no es creyente, siempre va a pecar. Porque todavía no ha llegado a ser hijo, como hijo de Dios. Sí. Porque un hijo Un proceso. ya conoce a su padre y no puede pecar. Porque le agrada a su papá. Pero un niñito que nace todavía no conoce a su papá, entonces el papá tiene que disciplina para que pueda obedecer. Pero como va creciendo, conoce, entonces muy diferente. Nosotros somos pueblo, entonces. Claro, yo me conozco como pueblo, no se sigue pecando, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero el pueblo es salvo también, pero la consecuencia para mí. 12. El 8 dice, ¿no? El 8 sí. Pero si se os deja sin disciplina, primero el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero no dice pueblo. Claro, del pueblo tiene que ser el hijo, pues. No, pues dice bastardos. Entonces, para que pueda ser. Antes de hijos bastardos, dice. Claro, se llama pueblo, pues. ¿Bastardos pueblo? Claro. Dice mi pueblo sufre por Falta de conocimiento. Peca, pues. Un nuevo creyente puede ser, ¿no? Que recién se convirtió a Cristo. Claro, es un proceso. Pues. Dice, ¿no? Por eso es que un hijo tiene que, dice que la perfección que día habla, todos estamos hablando de estos hombres,
Es que ellos estaban llegados bajo la corrección, la santidad. A eso lo paga, también pagaron un precio, ¿no? Claro. Sí. ¿Entiendes, hermano? Amén. Por eso es que muchos dicen, siempre vamos a cambio. Porque hay como pueblo, como niños, dicen cristianos no deben venir así, en esa condición. Pecas y golpe contigo, disciplina, hasta que te conviertas en un verdadero. Claro. Ahí lo llaman, Pablo escribe a Gálatas, ¿no? Habiendo ya llegado al Espíritu, ahora han vuelto como carnales. Claro. ¿Te das cuenta? Porque hay decisiones, hay tal. Acá está Gálatas capítulo 3. Ya deberían comer carne, pero tengo que dar la leche de ese mundo. Porque es pueblo, es nuevo creyente. Años están, pero están ahí en leche más. Pues dice, vamos a pecar, dice, ¿no? Sí, pues, o sea, la iglesia casi toda está en esa situación, ¿no? En esa condición. Por eso es que esta palabra habla, ¿no? Soportéis disciplina de Dios a Dios. Os porque trato con hijos, porque ¿qué hijo es aquel no disciplina al padre? ¿Tú has disciplinado alguna vez tu hijo? Yo no. O sea, con así, bueno, disciplinar, se puede decir, claro, corregirlo con palabras y estilo hecho, ¿no? O sea, lo honesto, lo que se llama amonestación. No, es que yo, un día me abrió mis ojos. Yo estaba dirigiendo ayuno, creo. Mis ojos se abrieron. Es que yo le vi con chicote al Señor. Es que estaba disciplinando. Le digo a la hermanita, hermano, el Señor estaba disciplinando. Te sigue, hermano, te pasando pruebas de eso. ¿Entiendes, hermano? Si que un hijo ya conoce, ora, ayuna, lee la palabra de Dios, pero siguen haciendo lo malo, es que la chicote. Y eso duele, ¿no? Duele la enfermedad. Ahora sí están mucho con cáncer, con diabetes, con tumor, con hernia, con úlcera, con diabetes, con dolor de hueso. ¿Entiendes, hermano? Y algunos no enderezan su camino, chicote, cada rato reciben. A veces se disciplina para que nosotros seamos salvos. Claro. Porque Dios no quiere con esa tierra. Mira, en 1 Corintios capítulo 11. Esta es la pregunta. Y versículo 30. Capítulo 11. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ya, del 32 hasta 32. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados como el mundo. Y en el 32 ahí, ¿no? Sí. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mira, siendo juzgados, somos disciplinados con chicotes, con hijo más largo, para la hora de disciplina. ¿Para qué la disciplina? Ahí está. Para que no seamos condenados con para la salvación. Ese es el amor de Dios. Es que Dios nos ama y Dios tiene que corregirnos porque no quiere que nos perdamos. Amén. En esa corrección, en esa disciplina, es que vamos a llegar ahí a un varón perfecto. A la estatura y plenitud de Cristo.
Amén, hermano. Amén. Por eso es que se une al Señor. Ahí recién hay una unión con el Señor. Es un espíritu. Cuando empiezo a liberar, orar, mi mente viene es, yo soy uno con el Señor. Mi mente es, el Cristo que está en mí tiene que radiar. Amén. Usted tiene que saber eso. Por ejemplo, muchas veces gente piensa que va a estar uno cuando parte con el Señor. Amén, hermanos. Por eso se habla, ¿no? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿A qué viene el Espíritu Santo? La pregunta es. Muchos piensan que el Espíritu Santo vino para cantar, para danzar, para regocijarse. El Espíritu Santo vino para convencernos del pecado, de iniquidad, de rebelión. Para confrontarnos, otras palabras. Justicia, juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice que el Espíritu Santo vino a eso. Juan 16, 8. A ver. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo ya vino en el tiempo de Pentecostés. La Pascua a 50 días está la Pentecostés. Y eso que vino como un viento recio hasta la tierra templo, ahí es que el Espíritu Santo viene. Que el Espíritu Santo tiene que convencer a cada cristiano, a quien sea, del pecado, de iniquidad, de rebelión. Te va a confrontar. ¿Sí o no? Que el Espíritu Santo te va a arrastrar a la justicia, porque su reino y su justicia es justo. ¿Sí o no? Juicio, donde hay caminos de pecados, chuecos, iniquidad, rebelión, que gente vive en dos caminos. Chicos, ¿por qué nos enseña entonces eso en las iglesias? Nos enseña eso. Nos enseña a romper la iniquidad. Y la Iglesia Católica peor aún, porque hay nomás el Padre Nuestro y Ave María y ahí el otro. Y piensa la gente que con eso ya son salvos. ¿sí o no? Sí. Por eso es que las unes al Señor. Te tiene que convencerte de pecado, tiene que confrontarte para que te apartes. Yo en la sierra hace 2 años que pasó. Yo bajé abajo. Hay un moto creo que estaba pasando, ese moto me llevó a agencia. Ahí estaba un joven, creo que una señora, y ahí estaba otro joven, estaban hablando de bromas. Me dice, pero hermano, te podemos hacerte pecar. Ese hermano no puede caer al pecado, querido. Hermano, yo era hermano. Tiene que meterle un paso de cerveza a la fuerza. Dice. Que el Espíritu Santo no me permitía. Dice. De que el Espíritu Santo dice que no le permitía para que tomara un vasito. Pero él tiene que meterle a la fuerza, dice, la cerveza. A mí me parece De ahí ya me acostumbré, hermano. Estaban hablando, porque eso estaba creo que yo, en la fiesta estaba creo. Y ahí yo entendí. ¿Por qué? Es que usó su voluntad.
El diablo no le tentó, sino él mismo usó. Pero creo que el hombre tiene el libre albedrío de usar su voluntad, pero cuando ya es liberado, cuando ya salió de esa cárcel, porque mientras tiene la cárcel, por ejemplo, los adictos, ¿qué va a utilizar pues, la voluntad si está metido en esa cárcel, no? No, pero acá está hablando ya son de los hijos de Dios. Claro, cuando ya está liberado. No, es que oramos y esa gente tiene que determinarse. Por ejemplo, yo les he hablado a hermanos, a pastores, mujeres de Dios que oran, que ayunan. Les he hecho leer el texto de Juan. Todo aquel que permanece en Cristo y ya no peca, le digo. Porque tiene la simiente de Dios, ya no puede pecar. Siempre vamos a pecar, casi ni dan golpe también. Decir que no quieren obedecer a la palabra. Hay que estar eso como niño. El concepto cuando dice ser como niño, ¿sabes? Claro. Lo que el cielo que está hablando es cuando se une el Espíritu y está hablando ya esposa de Jesucristo. Una sola. No es que ya no es novia, sino que esposa. Porque pueblo, hijo, pueblo, hijo y esposa. Y novia, esposa. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 hasta 10 lee. Primera de Juan. Primera de Juan. Sí. Entonces dice aquí. Ya, Dos. Sí. 2. Del 3 a capítulo 3, versículo 5 a 10. Del 5 al 10. Ya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Dice que tú puedes cantar alabanzas, adoración, te amo Jesús, recito. No haces justicia y no amas a tu hermano, aunque tú cantas, saltas, no eres de Dios. Y en el 5 dice, ¿no? ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Jesús estaba destruyendo la iniquidad, la rebelión, el pecado. ¿Por qué muchos dicen siempre vamos a pecar? Que Cristo vino en su primera venida a destruir el pecado, la iniquidad, la rebelión. Llevarse. Tú tienes que creer esa la palabra. Amén, hermano. Dice en 6, ¿no? Todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú permaneces en Cristo, no pecas. Todo aquel que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Dice que tú puedes cantar alabanzas, adoraciones, predicar. Si sigues pecando, ni lo has visto ni lo has conocido. ¿Sí o no? Esto está hablando del apóstol Juan. En el 7 dice, hijitos, que nadie os engañe, porque hay mucho engaño en el evangelio. ¿Entiendes, hermano? Juan está diciendo que no dejas que nadie te arrastre al engaño, que no permitas que alguien, palabreros, charlatanes que te engañen. Amén, hermano. Amén. Entonces dice, ¿no? Nadie se engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. De un cristiano, porque la justicia. Si tú haces justicia, eres justo, porque Cristo es justo. Pues. En el 8 dice, el que practica el pecado es de diablo.
¿Por qué dicen siempre vamos a pecar? Amén, hermano. ¿Por qué es eso? Siempre vamos a pecar. El que practica pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. El diablo pecaba desde el principio. ¿Quién vino Jesús? Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. En el 8 dice, mira, para esto apareció Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dice que Jesús vino a esta tierra primera vez, escucha esto, deshacer la iniquidad, rebelión, el pecado. Eso es la ADN de Satanás, para que tú tengas la simiente del Padre. La enfermedad, los dolores que Jesús destruyó. Ese tiene que ser destruido para que haya un nacimiento. Amén. Por eso es todo aquel que es nacido en Dios ya no peca, porque tiene la simiente de su Padre, tiene la ADN. Mira, ADN del Padre, la naturaleza del Padre, la imagen del Padre. Dice que Dios hizo familia a su misma semejanza, a su misma naturaleza. Amén. Por eso ya no pueden pecar, porque tiene la misma ADN de Dios, la imagen de sus padres, la naturaleza de su Padre, la simiente de su Padre. Amén. ¿Pecarías tú? Tú tienes la ADN de tu Padre, naturaleza de tu Padre. ¿Pecarías? Ya no, porque ADN pecaminoso es la ADN de Satanás, pues. Lo corrompido, lo perverso, ese te arrastra al pecado. Por eso pueden pecar, pues pueden cantar alabanzas. Amén, hermano. Amén. ¿Algo pregunta? No, sí, claro. Yo tengo la ADN de mi Padre, naturaleza de mi Padre, la simiente de mi Padre. Soy imagen de mi Padre. ¿Cómo puede pecar? Mejor. No hay forma. Porque soy nacido. En el 10 dice, ¿no? En este se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiestan? Los hijos del diablo. ¿Sí o no? Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Esto es principio. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Amén, hermano. Amén. Un cristiano nacido de Dios, que es hijo de Dios, va a caminar en justicia, va a hacer justicia. Va a amar a su hermano porque tiene la simiente del Padre. Dios va a caminar en amor. Si no ama a su prójimo, a su esposa, a sus hijos, no ama, no es de Dios. Aunque cantas alabanzas, adoraciones, cantas bonito, la ley es la palabra, tú eres mi marido Jesús, si estás con naturaleza satánica, perversa. Amén. Por eso es que los que son de Cristo han crucificado. Para que haya un nacimiento, tiene que haber una crucificación a los pecados, la iniquidad, la rebelión, las pasiones. Por eso es todo, si vivimos por espíritu, andemos por espíritu. El espíritu se ha conectado con Dios para que tiene caminas en el espíritu. Amén. Ahí dice, no nos hagamos vanagloriosos unos a otros, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, hermano. Se enseñara en esto, la iglesia cambiaría, hermano. Amén. Cambiaría la iglesia. ¿Algo pregunta? Ya vamos a orar para que sea. Empezamos con la iglesia. ¿Sí, no? Uno. 1 y 2. 1 y 2, Una de dos. Ya, vamos a orar.
Padre nuestro, le repite, Señor Jesús, Señor Jesús, perdona mis iniquidades, perdona mis iniquidades, lávame con tu sangre, lávame con tu mis sangre, iniquidades, mis iniquidades, mis rebeliones, mis rebeliones, mis pecados, mis pecados, con la sangre de Jesús. con la sangre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, borra mis iniquidades, borra mis iniquidades, borra mis rebeliones, borra mis pecados, con la sangre de Jesús. con la sangre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, limpia mi espíritu, limpia mi espíritu, toda iniquidad toda iniquidad, sea borrada del espíritu, sea borrada de de mi alma, mi alma, de mi corazón, de mi corazón, con la sangre de Jesús. con la sangre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, limpia mis pensamientos, pensamientos, toda iniquidad, toda iniquidad, pensamientos inocuos, pensamientos inocuos, pensamientos de violencia, pensamientos de violencia, pensamientos, malos pensamientos, pensamientos malos, de mi entendimiento, de mi entendimiento, de mi conciencia, de mi conciencia, inconsciencia, subconsciencia. conciencia. Ilumina mis caminos, Ilumina mis caminos. límpiame Límpiame toda iniquidad toda iniquidad de mi mente, de mi mente, de mi conciencia, de mi conciencia, inconsciencia, subconsciencia, subconsciencia. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, limpia mi ADN espiritual, limpia mi ADN espiritual. dame tu ADN del Padre, Dame el ADN del Padre. naturaleza de tu Padre, la imagen de tu Padre, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, abre mi entendimiento, remueve esos velos de iniquidad, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, limpia mis ojos, Limpia mis ojos, toda iniquidad, toda iniquidad, todo estupor, todo estupor, todo ese espíritu sea limpiado con la sangre de Jesús, sangre de Jesús, toda líquido y de iniquidad, mis ojos sea limpiado con la sangre de Jesús. Señor Jesús, limpia mis oídos con tu sangre, limpia mis oídos, toda líquido y iniquidad, toda iniquidad, toda áspid, toda serpiente de sordera espiritual, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, límpiame del espíritu de estupor, toda iniquidad, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, limpia mi corazón de amargura, de resentimiento, de odio, de pleito, de contienda, de calumnia, de crítica, con la sangre de Jesucristo. Mi corazón sea limpiado, toda iniquidad de mi corazón, de amargura, todos velos de mi corazón, todo prepucio sea limpiado con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, sangre de Jesús. Limpia, Señor, mi espalda, limpia mi espalda, limpia mi médula ósea, limpia mi médula ósea, limpia mi sangre, con tu sangre, toda iniquidad de mi sangre, toda iniquidad de mi sangre sea limpiado con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Señor Jesús, limpia mis pulmones, limpia mis riñones, limpia mis hígados, con la sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, limpia mis huesos, toda iniquidad que está en mis huesos, todo aceite que está en mis huesos, sea limpiado, sea purificado, sea santificado mis huesos, con el poder de tu palabra, Padre, con el poder de tu Padre, con tu poder de tu palabra, sea limpiado, sea borrado, sea destruido, Señor, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Señor Jesús, derrama tu sabiduría, derrama tu entendimiento, derrama tu conocimiento, Señor, derrama, ilumina mis caminos, Señor, te ha removido esa velos de iniquidad de mis ojos, de mis oídos, de mi corazón, de todo mi ser, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de religiosidad, Señor, todo espíritu de religiosidad, sea sus velos sean removidos, Señor Jesús. Ahora, Señor, los hígados, los riñones, toda enfermedad sea sanada, Señor, con la llaga de Jesús. Esa fuente de agua viva, esa fuente de agua viva, ese río de la unción corre, Señor, en el nombre de Jesús. El río de agua viva, ese manantial de agua viva, el Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, expande tu gloria.
dice, que se ha unido al Señor, es un espíritu con Él. Lo que se ha unido con el Señor, un espíritu con Él. En el nombre de Jesús, derrama, Señor, sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación de tu palabra. Esas velas, Señor, esas velas sean removidas. Esos velos sean removidos en el nombre de Jesús. Todos pensamientos malos, todos pensamientos inútiles que están llevando cautiverio. Ahora, Señor, su alma, su espíritu sea limpiado, purificado en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de retaliación, de accidente, de muerte, de venganza, de traición, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, todo espíritu de accidente, de choque, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Seamos cubiertos con la sangre de Jesús. Sean cubiertos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, alrededor, Señor. La sangre de Jesús sean, Señor, cubiertos. Y también los ángeles de Jehová acampan alrededor de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Aplaude. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos, hasta el día de mañana. Dios les bendiga, bendiciones.